¿Cómo están, hermanitos? ¿Bien? Amén, amén. Gozoso siempre de disfrutar la alabanza, porque ahí en Sagunto es que nos tienen trabajando siempre, entonces cuando venimos disfrutamos más de la alabanza, así que sí, siempre es un placer. Cuando estaba orando Lorenza y hablando Banu, tenía ganas de pararlos porque el Señor siempre confirma su palabra a través de los hermanos. Y bueno, y eso a veces da más nervio, así que no se preocupe si digo una palabra mal o si... Entiéndame. Pero linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, sacerdotes, ¿eh? ¿Cuánto nos ha amado el Señor? Siempre me gusta a mí recordar esos versículos. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había elegido. Desde el vientre de nuestra mano, de nuestra madre, Él ya nos conocía. No los iba a decir, pero me encanta siempre recordarlo, que el Señor tenía un plan para contigo y para conmigo. Él conocía tu nombre. Es hermoso saberlo porque es difícil de entender que alguien haya pensado en alguien, por lo menos como yo. Que Él nos esconde en el hueco de su mano, que Él nos protege, que dice que Él nos trata como a polluelos y nos pone debajo de sus alas. El Señor no te dejará ni un momento solo. Romanos 5. Vamos a la palabra del Señor. Amén. Dice así, Romanos 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza el carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Tome su asiento. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y en Santiago 1:2 nos dice, Santiago 1:2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando enfrentéis diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar al final a feliz término de la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Pero del dicho al hecho, como decimos en Uruguay, hay un gran estrecho. Del dicho al hecho, hay mucho estrecho. O sea, es bonito leerlo y nos regocijamos porque sabemos a dónde vamos. Pero cuando estamos pasando por esas diversas pruebas, cuando estamos pasando por esas diversas situaciones, ahí ya es un poquito más difícil alabar, ¿verdad? Es un poquito más difícil ir con el semblante de la presencia de Dios en la cara. Es un poquito más difícil encarar el día, la situación, la semana. ¿O no les pasa? Hoy he traído esta palabra para ti, para mí, para todos. Tenemos que resistir. El Señor ponía en mi corazón esta palabra, resistir. Debemos de resistir. Las pruebas no son bonitas, pero son necesarias. Las pruebas no son lindas, pero hay que pasarlas.
Y depende de cada uno de nosotros cómo las pasemos. Si seremos al final aprobados o reprobados. ¿Cómo pasamos la prueba? Aprobados, amén. Pensando un poquito en esto que el Señor ponía en mi corazón, escogí algunos personajes bíblicos de la palabra del Señor y el primero es José. Estos personajes bíblicos también han pasado por pruebas. Estos personajes bíblicos han sido escogidos. Estos personajes bíblicos tenían una fe y una esperanza. Pero eso no los salvó de la prueba. El ser escogido no nos salva de la prueba. Así que ten fe, resiste. ¿Por qué le iba mal a José? ¿Cuántos conocemos la historia de José? El soñador, con apenas 17 años. Sí se la saben, ¿no? Parece que José era muy sincero. Y a veces la sinceridad, hermano, no va con todas las personas. Parece que esa sinceridad, parece que esa integridad le costó mucho a José. Le costó días en que me imagino que José habrá llorado. Me imagino que José se habrá sentido defraudado. Pero no defraudado por cualquier persona, sino defraudado por su familia, por sus hermanos. Dice que José, el soñador José, ya escogido desde antes de la fundación del mundo, como tú y como yo, dice que primero decía la verdad y luego había tenido esos sueños. Y él cuenta a sus hermanos, a sus padres, y estos lo comienzan a envidiar un poco, a decir, pero ¿qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Y ahí fue cuando los hermanos de José hicieron un plan y dijimos, vamos a matarlo. Y lo tiraron a la cisterna porque intervino Rubén. Y dijo, no, no lo matemos. Lo tiraron a la cisterna. Luego lo vendieron como esclavo. Y luego lo revendieron. ¿Sí? Lo revendieron. O sea, lo vendieron una vez y al muchachito aún le sacaron más dinero, ¿eh? ¿Cuántos a veces nos quieren sacar el jugo, no? Y su amo, Potifar, el egipcio. Este Potifar que se ve que tenía pasta, pero el rico siempre quiere más. Y vio que a José le iba bien. Y cuando estaba con José, le iba bien a él. No te preocupes si a lo que tienes alrededor le va bien. Porque a los que somos hijos de Dios, cuando vamos por ahí, vamos llevando la bendición del Padre. Cuando estamos en el trabajo, llevamos la bendición al trabajo. Esa empresa no se fundirá, sino que crecerá. Y eso te hará crecer a ti. Donde vayamos, prosperamos. Pero no solo nosotros, sino los que están alrededor de nosotros. Imagínate cómo se sentiría José. ¿Cómo te sientes tú cuando estás haciendo las cosas bien, medianamente bien, y peor cuando las estás haciendo excelentemente? Y aún vienen y te dan caña. Y aún vienen y hablan mal de ti. ¿Cómo te sientes? Yo no sé cuál es la situación, porque realmente nos vemos poquito. Pero yo sé que el Hijo de Dios pasa pruebas. Estas pruebas son con un fin. El fin es ser perfecto delante de Dios, preparado para toda obra. Y es difícil estar gozoso cuando tenemos lágrimas en el rostro. Es difícil levantar una canción cuando estamos derribados, que estamos ahí caídos. Es difícil cantar cuando los pares, cuando el hermanito, cuando el líder, como decía, cuando el pastor
nos dan una reprensión. La prueba, hermano. Tenemos que salir aprobados. Parecía que José estaba prosperando. Venía de abajo, iba otra vez hacia arriba. Dice que Potifar le dio todas las cosas a su cargo. Potifar le encargó todo a él porque todo lo que José hacía prosperaba y por ende prosperaba Potifar. Pero el Señor quiere algo más también y viene otra vez la prueba. A veces la prueba son cosas de loco, ¿no? La esposita de Potifar. Conocemos la historia, ¿verdad? Dice que José era joven, que era hermoso y la esposita lo empezó a codiciar. Acuéstate conmigo, le dijo. Pero este hombre, cuando no tenía nada, cuando fue vendido y aun cuando lo tenía todo, se comportó de una misma forma. Integridad delante de Dios. Integridad. ¿Qué gano haciendo el mal? ¿Qué gano pecando delante de Dios? Dijo él. El Señor dice que no dejó de demostrar el amor que tenía hacia este jovencito. Dice que él se tiró más de 2 años preso, más de 2 años. Pero el Señor, aún en esa cárcel, entre esos barrotes, haciendo trabajo, el Señor buscaba la manera de hacerlo sentir amado. El Señor no te deja solo. El Señor, como decía la canción, aunque no lo puedas ver, Él está orando. Aunque a veces no puedas entender, Él está trabajando. Aunque a veces no podamos, Señor, de no tener nada a tenerlo todo y de vuelta a estar preso. Más de 2 años. Pero era necesario, porque Él ahí forjó su carácter. Él ahí fue donde demostró lo que valía. Él ahí le dijo al Señor, yo me mantengo firme, yo mantengo mi integridad, porque quiero cumplir el propósito. ¿Cuál fue la recompensa? Génesis 41:38. Entonces el faraón preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? ¿Encuentran en ti a esa persona? ¿Encuentran en ti que Dios, que el Espíritu Santo mora en ti? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono, yo tendré más autoridad que tú. Como dijo la hermana, era el segundo al mando de esa nación. Pasó de ser envidiado, lo quisieron asesinar, lo vendieron, lo ningunearon. Qué injusto, ¿no? Porque a veces creemos que nos merecemos y cuando leemos la Biblia vemos que los grandes de Dios también pasaron cosas. No me merezco nada, hermano. Y por ende no te mereces nada tú. Lo que tenemos es por gracia. Lo que tenemos es porque Dios nos permite tenerlo. Qué bonito al final, ¿eh? La verdad que el segundo al mando. Faraón y luego José, Y ve y tenían que ir. Y ven y tenían que venir. Y haz y tenían que hacer. Wow. Pero primero tuvo que pasar por la prueba, Primero tuvo que llorar. Primero tuvo que pasar esas noches que me imagino solito ahí, defraudado. Piensa en tu situación, piensa por lo que estás pasando, piensa por esa cosa que no estás entendiendo,
¿Por qué a mí? Y esto antes era un árbol, un precioso árbol, pero tuvo que ser procesado para cumplir una función. Está bonito, ¿no? Pero no fue de la noche a la mañana. Llevó su tiempo. Otro personaje bíblico, Job. ¿Conocemos a Job? ¿Sí? ¿Y qué se dice de Job? Como nosotros. En el capítulo 1 dice, y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal. Perfecto, temeroso, apartado del mal, tenía riquezas, tenía bienes, tenía hijos, tenía hijas, lo tenía todo. ¿Qué le faltaba a Job? No le faltaba nada, ¿eh? Pero tenía un propósito. Quizás no te falte nada, pero tienes un propósito. Quizás no te falte nada, pero el Señor quiere trabajar contigo. Dice que vino un mensajero y le dijo, fuego cayó del cielo y consumió las ovejas y mataron a los criados, a los pastores. Dice, cuando vino otro mensajero, enseguida han robado los bueyes y las asnas y han matado a los criados. Cuando vino otro mensajero y le dijeron, los caldeos hicieron escuadrón y se robaron a los camellos y mataron a los criados. Si igual tenía bienes, ¿no? Si igual lo tenía todo, ¿no? Hasta aquí yo creo que Job habrá dicho, paso de esto. Porque la riqueza no es tan importante, ¿no? Pero dice que no terminó de hablar el último, que vino otro. Y le dijo, tus hijos, tus hijas, estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Los bienes van y vienen. Lo material va bien. El dinero, hoy lo tengo y mañana no lo tengo. Y los hijos, los que tenemos hijos, yo que estoy empezando a comprender de qué se trata ser padre, imagínate a ese Job, que era recto, que era perfecto, que era íntegro, que estaba apartado del mal. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Si yo lo trato de hacer todo bien. ¿No decimos eso a veces? ¿No nos excusamos en lo que hacemos o en lo que tenemos? ¿O en nuestros dones y en nuestros talentos? ¿Y por qué yo? Pero aún Job así y todo se mantuvo firme. Mantente firme. Que la situación que estás viendo no cambie lo que hay en tu corazón. Que la situación que estás viendo no te mueva de la palabra de Dios. Que la situación por la cual estás pasando no te ahogue. Resplandece, eres luz para los que están ahí afuera. Dice, Job se levantó y rasgó su manto. Normal, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? Aún por menos. Y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mantente adorando. Cuando estés en diversas pruebas, mantente adorando. Mantente buscando el rostro de Dios. Mantente buscando su presencia. Mantente buscando su palabra. Mantente en una relación aún más cercana con el Padre. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Y la gran frase de Job, Jehová dio y Jehová quitó.
Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte leer esta historia, ¿no? A mí se me pone un poquito la piel así. ¿Qué estaba haciendo Job aquí? Reconociendo que Dios era omnipotente, reconociendo que Dios era fuerte, su autoridad, su dominio, su poder. No somos nada, somos como hoy estamos y mañana ya no. Así que no te olvides de adorar y de reconocer en la prueba al Señor que es omnipotente y que tiene la autoridad para hacer lo que Él quiere contigo. Porque este hombre parece que no tenía culpa, ¿no? Si leemos, íntegro, justo, recto, apartado del mal, temeroso del Señor. Y el Señor lo hace pasar por la prueba. En todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito a Dios. O sea que había propósito. Hay propósito en esa prueba, hay propósito en ese problema, hay propósito en esa situación. Sino que Job, además, dice que fue azotado. No terminó solamente con que sus bienes, con que sus hijos. El pastor, me acuerdo que un día dijo, hasta le dejó a su esposa, que a veces en broma, ¿verdad? Dice que el enemigo le tocó su cuerpo con una sarna maligna que iba desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Y aún así, Job no maldijo a Dios. Y reconoce su mujer en el 2:9. Entonces le dijo a su mujer, ¿aún tienes integridad? ¿Aún tienes integridad? Cuando a veces nosotros por menos hacemos algo común, una mentirita blanca. Total, no es para hacer mal a nadie, sino que es para pasar de la situación. Y la integridad, hermano. En mi familia era normal mentir, era normal decir cosas que no eran, era normal decir mal por bien, era normal a veces robar, porque teníamos el fin justo de alimentarnos, porque era normal, porque no era malo. No le robamos al pobre, le robamos al rico. Y la integridad, por menos de lo que ha pasado Job, a veces nosotros entregamos la toalla. Personalmente a mí a veces, de tanto en tanto, me cuesta decirlo, pero personalmente de tanto en tanto, cuando veo que las cosas no me están saliendo, o cuando veo que no estoy llegando al ritmo que debería haber llegado en cierta etapa del año, porque me gusta siempre en diciembre, mi esposa lo sabe, planear, me gusta decir este año que viene voy a hacer tal cosa, voy a alcanzar tal objetivo, me voy a comprar otro coche, voy a cambiar de trabajo, porque lo hacemos o no, es bueno hacerlo, es bueno. Pero cuando va pasando el tiempo, cuando va pasando los meses, llega esa temporada que me da como ese bajón porque veo que no voy al ritmo que yo quería ir. Y empiezo a ver las cosas negativas. Y bajo un poquito los brazos y digo, pero Señor, estoy yendo a predicar a Lidia, estamos en la alabanza, estoy trabajando para ti. ¿Y a mí qué? ¿Eh? Inútil. Estás haciendo lo que te toca hacer. Al Dios Todopoderoso estás sirviendo. ¿Podemos pedir algo a cambio? Mi esposita ahí viene y me dice, ¿ya entraste, Edu, en esta etapa? En esta etapa que son unos días donde ves todo un poquito mal, donde ves todo negativo, donde a veces puede entrar hasta la crítica, porque somos así. Cuando no va bien, no va bien, pero cuando no va mal, criticamos. Y no tenemos problema en decir, porque el pastor, porque el siervo, porque mi jefe, porque el encargado, porque la empresa, porque el país, porque el presidente.
porque la gasolina ha subido y criticamos. Hermano, mire la historia de Job. Mire la historia de Job. Copiemos, hagamos como hizo él. Aún bendecía al Señor. Ten cuidado de los amigos. Dice que Job tenía 3 amigos. ¿Qué amigos, no? ¿Qué amigos, ¿Eh? Ten cuidado de las personas que te estás rodeando. Mira, presta atención, que esas personas estén llenas del Señor, que esas personas sean sabias, que esas personas tengan un carácter, una firmeza, que ese carácter de hechos se vea reflejado. Porque es lindo de venir a la iglesia a creer y decir soy cristiano, pero aún mejor es demostrar que soy cristiano. Imagínate cómo se habrá sentido Job ahí, cuando le estaban diciendo, no, porque tú habrás hecho algo que está mal, porque tú habrás hecho algo que no, En vez de levantarlo, aún. Hay un dicho por ahí que dice que el ejército de los cristianos es el peor ejército que hay, porque dice que cuando vemos a alguien un poquito medio caído, ¿qué hacemos? Sal del camino. Cuando en verdad tendríamos que los hermanos levantarnos. Cuando de verdad tendríamos que encontrar personas y rodearnos de personas que sean sabias, que tengan la esencia en la palabra del Señor. Y el final de Job, después de que pasó por todo el proceso, porque no es bonito pasar por el proceso. A mí mi abuelita me decía, cuando era pequeño, yo siempre soñé con tener mi familia, mi esposa, mi hijo, mi casa, mi coche. Me decía, pero no sabes qué hermoso que es hacerlo tú mismo. Yo no sé, a esa señora le gustaba mucho trabajar. Pero yo cuando estaba ahí, moviendo la tierra, haciendo los pozos para hacer mi casa, cuando estaba pintando, revocando las paredes, poniéndolo... Hermano, que me sentía cansado y me recordaba a mi abuelita y decía, ¡ay, qué hermoso, qué hermoso! Buenísimo, buenísimo. No. Buenísimo es disfrutar después. Pero en el proceso tenemos que demostrar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Qué bueno, ¿eh? De oídas te había oído, pero ahora te veo, Señor. Santo eres tú. Job pasó la prueba, salió aprobado. Así que tienes que resistir. Tienes que mantener tu integridad. Tienes que rodearte de esas personas que te fortalecen tu fe. Tienes que tomar decisiones. Jehová le quitó la aflicción a Job y bendijo el postrer estado de Job más que el primero. De lo que tenía Job, se lo quitó todo. Pero aún, luego de pasar la prueba, le dio mucho más. Yo no sé si esto a ti te da gozo. Es un poquito difícil tener gozo en la prueba. Pero hermano, recuerda la historia de Job. El postrer estado fue mejor que el primero. Dios multiplicará cuando salgas aprobado. Pero tienes que tener un carácter. Dios multiplicará cuando pases la prueba, pero tienes que ser aprobado. ¿O acaso los que hacen la oposición, cuando pierden los toman? ¿Verdad que no? Tú haces la oposición, te queman las pestañas ahí estudiando, recordando, y cuando vas tenés que demostrar. Mi encargado me dice, aquí hay que demostrar. Porque no me interesa tu currículum, no me interesa tu don, tu talento, tu sabiduría. A demostrar. Y es la única forma de salir aprobado. Hay que tener el carácter, hay que tener la decisión, hay que ser inteligente.
astuto como serpiente y manso como paloma. Pero tienes que estar dispuesto. Esta semana tuve un problemita que viene hace varias semanas ya en mi trabajo. Y la verdad que me han dado oportunidad, la verdad que he crecido, la verdad que tengo, vamos a decir, un estatus. Pero ya el ambiente se había vuelto un poco tóxico, el ambiente estaba un poquito complicado. Y yo llegaba a mi casa y ya llegaba malo. Pero hay que tener actitud. Hay que tomar decisiones. Decisiones que son importantes. Decisiones que cuando las tomamos tenemos que ver que tendrán consecuencias. Martes, miércoles, por ahí, llegaron las 11 de la mañana y yo ya estaba tan enfadado en el trabajo que dije, me voy, dejo el trabajo, porque no puede ser que yo esté en un lugar donde no me es de bendición. Porque a veces cuando las situaciones nos atrapan y no estamos siendo bendición, cuando las situaciones nos atrapan y nos está perjudicando lo que es, hermano, tenemos que estar felices y contentos siempre, ¿no? Demostrando que somos hijos de Dios. Tenemos que marcar la diferencia. Pero el día a día, como digo, a veces nos cuesta un poquito, ¿no? Y esto me estaba ya molestando. Digo, de acá me piro, como dicen. Y resulta que ya había tomado la decisión ahí en ese momento. Dije, trabajito, adiós, porque yo sirvo al Señor. Me están haciendo trabajar una semana de tarde y una de mañana, que es temporal. Pero ellos saben que yo primero sirvo a Dios. Y si no es así, yo el trabajo lo dejo. En ese momento le dije, me voy, le dije a mi encargado, me voy, me cambié la ropa, me subí al coche, encendí el motor. Cuando salieron todos, no te vayas, no te vayas. ¿Qué necesitas? Pero si no tenemos el carácter de Cristo, si no dejamos ningunear, si nos dejamos que la situación nos abrume, si dejamos que la situación nos machaque, si no vemos qué es lo que tiene prioridad en nuestra vida, qué tiene prioridad en tu vida. Pero lo demostramos, me voy, porque ahora estoy enfadado y no quiero hablar mal. Fue lo que le dije. Y ya me iban a reñir en casa porque me iban a decir, no, ¿qué has hecho? Que todos comemos de ahí. Pero el sacerdote de la casa es el que tiene que velar por la presencia de Dios en su casa. Es el primer ministerio que tenemos. Si yo acá lo hago genial, si predico genial, aunque a veces algunos se me duermen, no lo tengo que... Pero si en mi casa no estoy cumpliendo con el ministerio, yo el trabajo lo dejo. Y hicieron una reunión con la persona que de verdad puede tomar decisiones y me dijo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Y sabes qué? Te voy a subir el sueldo. Porque él sabe que yo el trabajo lo hago con integridad. Porque él reconoce al Señor en mí. Él es musulmán, o lo era, pero está tan defraudado de las religiones, está tan defraudado de las personas, que pone a Dios en esa misma bolsa. Pero él ve algo diferente en mí. Moisés le dijo al Señor, no puedo yo solo soportar a este pueblo que me es demasiado pesado. Y si tú no lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia ante tus ojos,
y que yo no vea mi mal. El capítulo 12 dice que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra. ¿Cómo se encontraría Moisés en ese momento? ¿Cómo estaría él que llegó a decirle al Señor, quítame la vida? Es que no puedo seguir así. Es que no me da. ¿Cómo está tu situación? Porque esto lo tenemos que llevar a nosotros. Esto lo tenemos que llevar a lo que yo estoy viviendo hoy, a lo que puede venir mañana, guardarlo, atesorarlo en el corazón. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Fue a papá. Él se dio cuenta que no podía, porque la gente es complicada. Y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero Moisés fue sincero. ¿Somos sinceros con el Señor? ¿No le ha pasado a usted que le dice, ¿cómo está Roberto? Bien. ¿Cuál es la respuesta más rápida siempre? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Vincent? Fue creo que la única persona que me dijo, más o menos. Hombre íntegro delante de Dios. El Señor te va a poner en lugar especial. No hay que ser profeta. Lo dice su palabra. El Señor te quiere poner en un lugar más alto, a donde tu luz se vea aún más. Moisés se encontraba abrumado, pero clamó al Señor, ayuda, ayuda, necesito ayuda, porque solo no puedo. Habrá respondido el Señor, ¿no? Porque el Señor dice que al hipócrita, que al soberbio, lo mira de lejos. Moisés la pasó mal también. Este hombre que escribió 5 libros, que nos ha dejado una doctrina, que nos ha dejado unas enseñanzas, que nos ha revelado, el Señor se ha revelado a través de lo que él escribió. Pero él la pasó mal también, él pasó dificultad, él pasó prueba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿Cómo estás? Sé sincera, sé sincero delante de Dios. El Señor lo sabe, el Señor nos conoce, pero al Señor le gusta que nosotros seamos verdaderos, que seamos íntegros. Señor, estoy hecho polvo, ya no puedo más con esto. Señor, quiero cambiar de trabajo porque no veo que sea de bendición. Necesito comer. Si lo tengo que dejar, lo dejo. Integridad. Si el Señor nos amó tanto, que dice que nos dio a su Hijo unigénito, ¿y cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero es que a veces no buscamos, a veces nos quedamos solo en lo que es la enseñanza, a veces nos quedamos en lo que es la palabra, a veces nos quedamos nada más en que el culto estuvo bien, en que la alabanza estuvo bien, en que el que presidió bien, el que oró bien, pero después nos vamos y nos olvidamos. Hermano, resiste aún un poquito más, porque el Señor te está formando. Es necesaria la prueba. Resiste aún un poquito más, porque después de la noche viene el día. Resiste aún un poquito más, porque el Señor tiene un propósito especial contigo. Resiste un poquito más. Eso, en síntesis, es lo que el Señor quiere que diga hoy. Lo que Él ha puesto en mi corazón. Resiste, resiste. ¿No entiendes? ¿Tienes preguntas? Ve a Él, habla con Él. Ponte sincero, sincera con Él. Busca un hermano que sea verdaderamente fiel, íntegro delante de Dios, que te va a sostener. Comparte tu carga. No te quedes ahí con ese problema. Busca consejo, pero consejo aquí en la palabra del Señor. La palabra del Señor es a través también de nuestros hermanos, que la estudian, que la escudriñan. Pablo en 2 Corintios 12,
Para evitar que me vuelva presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me afrontara. 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, amén. Hermana, me encanta lo que hace. Porque la palabra del Señor la tenemos que aprender aquí. Porque cuando venga esa prueba, ¿qué le vamos a decir? No, ChatGPT. A ver. Lo he visto, lo estoy viendo, lo estamos viendo en los seminarios. Hermano, no podemos buscar a Dios en ChatGPT. ¿Pero a dónde vamos? Si el único libro que tiene la vida es este, que nos revela a Cristo es este. Por lo tanto, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Yo no soy bueno, es que Cristo está en mí, hermano. Yo no soy tan sabio, es que Cristo está en mí. Yo no soy tan bueno, aunque me lo dicen en el trabajo, wow, ¿cómo lo haces tan bien? Y me llaman a veces y me dicen, vení, arreglame esta máquina. Hermano, es que el Señor te da sabiduría hasta en el trabajo, para hacer las cosas cotidianas. El Señor es el que creó el universo, es el creador, es el que pone en ti eso tan especial para desenvolverte en el día a día. Pero tienes que resistir. Fortalécete en la semana leyendo las historias de la Biblia, leyendo a estos personajes que eran verdaderamente íntegros, leyendo a estas personas que no tenían culpa, porque decimos que no tenemos culpa muchas veces de lo que nos está pasando. Pero busca en el libro, en su palabra, que el Señor está trabajando. Aunque no lo veas, Él está ahí, sosteniéndote. Aunque no lo veas, Él te está dando una forma. Aunque no lo veas, Él te está preparando para llegar a cumplir el propósito. Aunque no le veas. No nos guiamos por sentimientos. Que a veces venimos al culto y decimos, wow, he sentido la presencia de Dios. Y si toca maravillosamente el hermano. No es el siento, el no siento. Es el creo. Es el mantener la fe. Es mirar más allá de lo que tus ojos no ven. Y nos ponemos en pie, ya aquí vamos cortando. Pero quizás que podamos entender un poquito más lo que dice Santiago, ¿no? Felices, gozosos, cuando pases por diversas pruebas. Porque la prueba te forma. Porque la prueba te aprueba. Bendito eres tú, Jehová. Bendito eres tú, Señor. Bendito es tu nombre. Aunque muchas veces des y otras muchas veces quites. Aún serás siendo bendito. Aún tus atributos no cambiarán. Aún tu naturaleza no cambiará. Porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, recto. Ayúdame, Señora, a poder ponerme en el lugar de estos personajes que verdaderamente la pasaron mal. Ayúdame, Señor, a poder crecer, a poder aumentar mi fe, a ser íntegro. Ayúdame, Señor, a poder tomar buenas decisiones. Ayúdame, Señor, a ver con mis ojos espiritual, con tus ojos, con ojos de fe, que ves lo que no es como si fuera. Ayúdame, Señor, a ser aprobado. Espíritu Santo, tócales. Espíritu Santo, trae a memoria acciones. Espíritu Santo, trae a memoria situaciones. Espíritu Santo, trabaja en cada uno de mis hermanos. Espíritu Santo, te pido que tú recuerdes la palabra que hemos estudiado hoy en tu casa. Espíritu Santo,
Sé nuestro ayudador y glorifica a Cristo a través de nuestras vidas. Habla con Él. Sé sincero, sé sincera. Señor, es que no entiendo. Señor, no entiendo. No comprendo. El Señor te dice que resistas. Que Él es tu fortaleza, que Él es tu escudo, tu estandarte. Que si Él te pensó desde la fundación, antes del mundo, ¿cómo te va a dejar tirado? El Dios omnipotente, el Dios fuerte, el que sacó a Israel con brazo poderoso de Egipto. Estudia su palabra, lo que pasaron, que una y otra vez caían. No seas así. Marca la diferencia. No entres en esa rueda. ¿Tú quieres que el Señor te dé? Pues es mejor dar que recibir. ¿Tú quieres salir de la prueba? Pon integridad en tus decisiones. Pon un orden en tu vida. Pon un orden en tus prioridades. A pesar de la prueba, a pesar de la situación, a pesar de que mis propios hermanos me envidien, a pesar de que mi padre me rechace, ¿acaso Él no te recogió? Aunque padre y madre te dejara con todo, Jehová te recogerá. Y yo me gozo en su palabra, porque es ahí donde encuentro ese refugio, ese refrigerio. Muchas veces queremos ver, pero ¿con qué ojos estás mirando? ¿En qué temporada estás? ¿En la donde estamos criticando? ¿En qué temporada estás? Donde no entendemos y bajamos los brazos y nos echamos un paso al costado. Es necesario a veces, como me decía un hermano hoy, es necesario a veces bajar un poquito la revolución. Es necesario a veces bajar un poquito el servicio. Pero no para ir ahí a pegar ahí afuera, sino para meterme con la palabra del Señor. Es necesario a veces bajar una marcha y ponerme a cuentas con Dios. Es la única manera en la que vas a poder ver el resultado final. Es la única forma en la que vas a poder salir aprobado. Él es mi proveedor, nos lo dice, ¿qué te hace falta? Pero tú ejerce la fe. Tú habla la fe. Abre la palabra del Señor y lee. Salmo 17, Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Invocaré a Jehová, a quien es digno de ser alabado. Aunque pase por la prueba, aunque no entienda. Es que Él no cambia, los que cambiamos somos nosotros. Él es como es, pero Él quiere darte forma. Y seré salvo de mis enemigos. Amén. Y seré salvo de la prueba. Y seré salvo de la falta de. Y seré sano. Pero es que tienes que hablar la palabra de Dios. Es que lo tienes que confesar. Pero no una vez. No 2 veces. Diario. Lo tienes que decir. Hazte un tiempo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi escudo, mi salvación. Tú, Jehová, me librarás. Resiste aún un poquito más. Si quieres ver, resiste, iglesia. Resiste.
El gozo del Señor es la salvación. El gozo del Señor es venir a su casa y entender que somos una familia, de que estamos los unos para los otros. El gozo del Señor es que tenemos un mismo espíritu, de que hablamos una misma cosa. El gozo del Señor es que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. No decaigas. ¿Necesitas que te abracen? Ahora vamos con los abrazos. En Sagunto tuvimos un culto de abrazos. ¿Necesitas que te abrace? Dilo, hermano. Dilo. No te quedes ahí con esas lágrimas en soledad. Abre tu corazón, pero ábrelo con sabiduría. Ábrelo con personas que realmente buscan al Señor. Que ellos sabrán aconsejarte. Que ellos sabrán darte la mano. Que ellos sabrán acobijarte. Amén. Gracias, Señor. Obra tú, Padre. Obra tú, Señor. Que estas semillas que han sido esparcidas en los campos, Señor, den el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Cosa seria es para mí pararme aquí y hablar la palabra de Dios. Pero si no haces nada, no pasa nada. Si tú no cambias, no pasa nada. Si yo no cambio, no pasa nada. Si yo sigo haciendo las mismas cosas, toda la misma vida, obtendré el mismo resultado. Si yo no aplico lo que dice mi papá, la situación va a cambiar. A peor va a cambiar. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Despiértate tú que duermes y te da alumbrar a Cristo. Pero primero yo tengo que hacer algo. Amén.